Buenas, soy Hermes, el profesor del taller de teatro, y vamos a intentar terminar hoy la segunda clase sobre el trabajo de mesa a la hora de prepararse un personaje. El número de preguntas que tenemos que hacernos para poder indagar en el subtexto o en la vida privada o en el cómo hacer un personaje. Darnos ideas para que fluyan y hacerlo único, hacerlo vivo. En la primera clase, en la otra, vimos cómo plantearnos la clase social, la ocupación en cuanto a la vida laboral, la educación o la vida en el hogar, entendiendo incluso el propio núcleo familiar, ¿no? Aunque no aparezca en la obra. Vamos a intentar ir hoy un poquito más rápido. Bien, el siguiente aspecto que podríamos trabajar sería la religión. ¿Es religioso? ¿No es religioso? ¿Tiene una vida religiosa activa? O sea, ¿va a misa? ¿No va a misa? ¿O tiene algún tipo de creencia? No tiene por qué ser religiosa, puede ser una creencia en otra cosa. A lo mejor cree en el arquitecto del universo, a lo mejor cree en algo que no sabe describir, ¿no? Pero ¿en qué cree? Y eso en la vida diaria, ¿en qué se plasma, ¿no? O sea, ¿qué hace? A lo mejor eso le deja un gesto, le deja un algo, le deja un pensamiento que luego podemos reflejar durante la obra. Vale, después, la raza. Primero, ¿qué raza es? Y qué siente respecto a las otras razas, que viene siendo delimitarlo a si es racista o no y si es activo en ese sentido. O sea, ¿es hostil con las otras razas o es amigable o tiene prejuicios pero no hace nada al respecto? Es interesante saber también por si en algún momento de la obra interactuamos con alguien de otra raza, ¿no? Después, está en alguna asociación, tipo asociación de vecinos o sindicato, cualquier tipo de organización, cuál es su lugar en ella y si realiza cosas de manera activa, o sea, si es proactivo en esas organizaciones. No hablamos del trabajo, hablamos fuera del trabajo. Y esto simplemente, aunque no se, insisto, aunque no se nombre en la obra. Afiliación política, igual. Aunque la obra no sea política, no es lo mismo ser conservador, que ser liberal, que ser comunista, que ser de los verdes, de cualquier cosa, ¿no? Pues tenerlo claro para ti, para que le dé un pequeño toquecillo a la interpretación, que le dé un pequeño toquecillo a la personalidad, a cualquier cosa que añada siempre es útil. Después, pasatiempos. ¿Qué tipo de pasatiempos creéis que le gustan a nuestro personaje? Y esto seguro que no va a salir en la obra, pero a lo mejor imaginaros que os da ese pensamiento, de repente está en un momento de la obra en el que no está realmente sucediendo nada dramático y a lo mejor puedes perder tus pensamientos en pensar en un sudoku o en pensar en un crucigrama o le haces un gestito con la mano como si estuvieras rellenando mientras está pensando. Son pequeños detalles. Manías. Este me parece bastante interesante porque creo que prácticamente todo el mundo tiene ciertas manías. Hay manías grandes y hay manías pequeñas. Manías no significa que el personaje esté loco. O sea, no hablamos de que a lo mejor levanta la ceja 3 veces siempre antes de hablar. Eso sería un TOC. No, hablamos de manías como cualquier pequeña cosa que tiene estructurada. A lo mejor una manía suya es que siempre se seca las manos de la misma manera y hace así primero y después así, ¿no? Si esta es la toalla, primero por un lado y después por el otro. Pero siempre lo hace así y eso le da un algo único. Pues estas manías me parece de lo más importante que podéis hacer. Manías con todo, con cualquier cosa que haga. A lo mejor siempre que... Yo, por ejemplo, siempre que me hago un café, tengo la manía de agitarlo muchísimo, pero una barbaridad, cuando no es necesario, ¿no? Tú haces así, y ya. Pero yo tengo la manía de agitarlo mucho como para quedarme yo tranquilo de que el café, el azúcar está bien esparcido, digámoslo, ¿no? Pues ese tipo de manías, con todo. Manías al sentarse, manías al coger algo, manías con todo. Manías cuando está sentado y está hablando con alguien, pues a lo mejor tiene necesidad de irse para atrás para sentirse seguro o se va para adelante para ganarle espacio. Manías con todo, manías al agarrar objetos, manías que puede ser una coletilla al hablar que aunque no esté en el texto, pues tú la quieres poner. Manías, cualquier tipo de manía. Vale, tipo de lectura. ¿Os imagináis que lee el periódico todos los días? ¿Os imagináis que no lee nada? ¿Os imagináis que
A lo mejor le gustan las novelas de aventuras o las románticas, ese tipo de cosas. Y eso va a afectar luego también a cómo veis la personalidad del personaje. Ya lo veréis. No es lo mismo alguien que prepare esta pregunta que no la prepare. Bien, ¿qué canales de acceso a la información tiene? ¿O cómo obtiene la información normalmente? Depende mucho de la época, porque ahora casi todo el mundo pondría internet si fuera una obra un poco más contemporánea, pero puede ser la radio, puede ser el correo, puede ser a través de una persona, porque a lo mejor está encerrado y habla con alguien, esa persona es su entrada de información, y entonces también hay que establecer la relación con esa entrada de información, ¿no? Y aquí viene una cosa que yo siempre propongo, y es escribir 24 horas del día del personaje. O sea, tú te sientas con un papel en blanco y escribes de tu puño y letra cómo crees que empieza un día tu personaje y lo vas escribiendo hasta que termina. Y eso te va a dar una idea global, te va a hacer meterte muchísimo en tu personaje pensando cómo encara todo tipo de situaciones cotidianas que no aparecen en la función normalmente o en el capítulo o en lo que sea, pero que a ti te va a servir para poder meterte en sus zapatos de una forma mucho más útil. Sé que es un ejercicio duro porque escribir desde que empieza el día hasta que acaba igual es algo muy largo, pero de verdad que merece la pena intentarlo, os va a ayudar a la imaginación, os va a ayudar a la hora de interpretarlo, 100% útil. Vale, siguiente punto, vida sexual. Activo, pasivo, tendencias, fantasías, actitudes, cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Pues porque las escenas románticas tienen que ver mucho con este tipo de actitudes, ¿no? Con la actitud sexual, aunque no sea necesariamente sexual y no se vea nada sexual, haya más que un besito, pero el cómo nos acercamos a alguien que nos gusta o el cómo interactuamos con alguien que nos gusta o que no nos gusta, pues también tiene que ver un poco con esto. Entonces, no hace falta que desgloséis mucho si os sentís incómodos, pero sí saber cómo es, o sea, cómo os imagináis que liga, cómo imagináis que interactúa con la gente que le gusta, ¿vale? Después, preguntas pequeñas, tipo de ambiciones, si es ambicioso o no es ambicioso, objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, qué es lo que le gustaría conseguir de aquí a una semana, de aquí a un mes, y qué es lo que le gustaría conseguir antes de acabar su vida, ¿no? ¿Cuál es su to-do list, como se dice en inglés? ¿Cuál es como la lista de cosas por hacer? Vale, y luego, interesante también las fuerzas opuestas. No solo en quién es el antagonista, que eso lo tenéis más claro, sino todos los contratiempos que ha sufrido en su vida, que insisto, no aparecen en la obra, pero a lo mejor a ti te deja una especie de microtrauma o te deja un pozo, ¿no? Cada vez que algo te sale mal, pues te deja un algo. Y eso a la hora de interpretar, pues también te da de repente te va a pasar algo y lo piensas, recuerdas en eso que te ha pasado antes y te da un peso más en la interpretación y le da un poco más de pozo y de capas de profundidad al personaje en general. Y bueno, pues complejos, debilidades, traumas, todo ese tipo de cosas. También, ¿qué pasos realiza para completar su objetivo? O sea, ¿tiene algún tipo de código moral para hacerlo o pasa por encima de quien haya que pasar para conseguirlo? O sea, cuando se marca un objetivo, ¿cuál es su modo de actuar para lograrlo? Y esto sí que es importante, muy, muy importante diría, porque en toda función, todo personaje tiene un objetivo. En cada escena y en general, para toda la obra o todo el capítulo, toda la película, el personaje tiene un objetivo. Entonces, saber cómo lo afronta es importante porque tú tienes que mostrarlo. Cuando tú actúas tienes que mostrar esa cualidad, ¿no? Cómo afronta sus problemas, cómo se acerca a su objetivo. Vale. Después, si lo imagináis maduro, si lo imagináis inteligente, si lo imagináis sensible, escribir un poquito esto para que os ayude a entrar en el personaje. Y luego entramos en una parte que a mí me gusta mucho, que es intentar escribir cómo creéis que la vida del personaje le ha afectado a su corporalidad. A lo mejor que haya tenido una vida traumática ha hecho que los hombros bajen, la cabeza también, el pecho se meta hacia adentro y entonces como si tuviera un peso aquí encima en la chepilla
y por eso camina un poquito menos erguido. O yo qué sé, arrastra los pies porque está cansado o arrastra los pies porque es vago. Es muy importante porque poca gente tiene en cuenta la corporalidad del personaje a la hora de crearlo. Y el hecho de que puedes hacerlo a través del trabajo de mesa, luego te va a facilitar mucho las cosas cuando realmente te pongas a ensayarlo de pie, o sea, ensayarlo en persona, digamos, ensayarlo físicamente. Entonces, es bueno que lo escribáis. Y, de hecho, ya que estás, te puede facilitar las cosas pensar. Si ves algún tipo de animal, alguna cualidad animal reflejada en el personaje. Mira como un depredador a su presa y a lo mejor eso te ayuda a establecer una mirada, o cada vez que agarra algo lo agarra como un águila agarra a la liebre cuando está volando y la caza, ¿no? Pues coges cualidades de animales y las plasmas a sensaciones físicas o a posturas físicas o a gestos. Sin exagerar, yo siempre digo esta parte porque cuando solemos decir que podemos coger cosas de animales, entendemos que hay que como que mostrarlo mucho y hacer cosas muy grandes. No se trata de eso, sino se trata de quedarse con la esencia. ¿De acuerdo? Luego, muy importante, generar imágenes y recuerdos o cuadros visuales imaginarios en nuestra cabeza de cosas del pasado, de todo esto que hemos hablado, sobre todo de los traumas o de los momentos felices también, para poder refugiarnos en ellos durante la función, mientras hacemos la función. Y por último, bueno, o casi último, detenernos un poco en pensar qué sentidos son los que más desarrollados tiene el personaje. Diréis, esto es un poco tontería. No, no es lo mismo alguien que vea bien que vea mal. O sea, alguien que se tenga que esforzar para leer algo y entonces entrecierra mucho los ojos o tiene el ceño muy fruncido, o alguien que obtiene la información por el olfato, ¿no? Y entonces tiende a hacer, no lo tienes que hacer exagerado durante la función, pero tiende a hacer ese gesto con la nariz. O el tacto, y entonces es un poco sobón, pero no porque quiera, sino porque obtiene la información un poco por ahí. Y básicamente es eso. Podemos añadir un poquito también, si queréis, escribir si es extrovertido o introvertido, pero eso viene un poco implícito por lo anterior. Y os sugeriría que si en algún momento el personaje lee algo en escena, una carta o un periódico o un lo que sea, también escribáis, esto es más opcional, pero también escribáis el artículo entero o la carta entera. Aunque no se muestre nunca en la función o en el capítulo, a vosotros os va a ayudar saber exactamente qué pone en esa carta o en ese texto. ¿Vale? Pues hasta aquí. Si queréis hay una parte secundaria donde, aparte del animal, podéis decir qué color, qué olor, qué objeto, qué sabor, qué hora del día, qué estación del año y qué tipo de planta imagináis que es vuestro personaje, pero considero que eso es un poquito más secundario. Vale, pues entre la clase pasada y esta ya estáis completamente preparados para hacer un trabajo de mesa más que aceptable. Es importante escribir todo este tipo de cosas. Importante prepararse el personaje desde el trabajo de mesa, que es trabajar en tu casa tú solo imaginando cosas. Ya habéis visto que hay muchísimas cosas, el trabajo, la vida social, todo tipo de ámbitos. Quien se lo prepara y quien no se lo prepara, se nota muchísimo, como la noche y el día, porque un personaje está vivo y el otro está más regio, más impostadillo. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, aquí os veo la semana que viene en otra clase que va a estar muy bien. Así que aquí os espero.